Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien en el Señor y podemos continuar con nuestras reflexiones bíblicas y la estamos haciendo una vez a la semana, los días viernes en general. Estuvimos viendo parte del capítulo 5 de Mateo y ahora vamos a saltar al capítulo 2 del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan indica algunas y enseña algunas cosas muy importantes. Podemos ver que hay 7 milagros reportados por el apóstol San Juan que hizo Jesús. 7, pero los que hizo Jesús son innumerables, porque el mismo Juan dice que si se debiera escribir todo lo que el Señor Jesucristo hizo, no alcanzaría el mundo para poner todos los libros. Así que, ¿por qué 7? No lo sabemos, pero 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Y Juan dice en este Evangelio que él mismo dice al final del Evangelio que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que debemos creer en Él, por medio de todo lo que Él hizo, todas estas señales, estos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Así que podemos ir a mirar el capítulo 2 del libro de Juan, que habla de un milagro muy especial que hizo en Caná, en las famosas bodas de Caná. Dice así, capítulo 2, desde el versículo 1 del libro de Juan. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Interesantísimo esto. Acá podemos empezar a estudiar un poco la situación. Vamos a estudiar ahí la geografía, el ambiente, porque es interesante saber que María, evidentemente, estaba cumpliendo digamos, una labor de atender a los invitados. Evidentemente, María era conocido del marido, de la esposa, que estaban efectuando su boda en Canaán. Porque también estaban allí los discípulos de Jesús y a Jesús lo habían invitado. Y también después vemos en el capítulo 12, en el versículo 2, perdón, que fueron invitados también sus hermanos, los discípulos de Jesús. Quiere decir que acá hay una situación de conocidos, conocidos de las familias. Evidentemente son familias que se conocían. Y acá María estaba cumpliendo, evidentemente, una función de servir a los invitados. ¿Por qué? Porque ella sabía que faltaba el vino. Pongámonos en la situación de aquella época. Esos casamientos duraban 7 días. Todos los días tenían, digamos, fiesta. Era una fiesta que duraba 7 días. Comían, bebían y evidentemente hacía falta gente que sirviera. Y fíjense en qué dice acá, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y qué le responde Jesús acá en el versículo 4? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Una respuesta dura. ¿Por qué una respuesta dura? Evidentemente Jesús sí, en la carne era hijo de María, pero Jesús sabemos que es Dios encarnado, sabemos que es
Dios el Hijo. Sabemos que Él se hizo carne por medio de María, pero no es verdaderamente la madre, como dicen algunas religiones, la madre de Dios. Dios no tiene madre, sino que María fue utilizada por el Señor para poder meter dentro del mundo a su Hijo en la carne. Quiere decir que Jesús le da a indicar, le indica a su madre una cosa importante. Dice, ¿por qué? ¿Qué tienes que ver tú conmigo? Verdaderamente esto es lo que decía, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Dice, aún no ha venido mi hora. ¿Qué le está indicando? Que hay un plan del Señor Jesús que debe ser cumplido. Evidentemente, a los fines de este Evangelio lo podemos ver. Hay un plan de Dios para todo lo que su Hijo Jesucristo ha hecho en el mundo. Y entonces continúa el relato de lo que sucedió en las bodas de Canaán, y Juan continúa el relato. Él estaba ahí, es un relato inspirado por el Espíritu Santo, pero él estaba ahí, Juan estaba ahí. Así que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Este es el único mandato que María ha dejado a nosotros, a los siervos. Haced todo lo que Él os dijere. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Este es el mandato válido, un mandato válido. María no es intercesora. María no tiene ningún poder especial. María es una sierva de Dios que cumplió una labor importantísima, que fue la de meter en el mundo, en la carne, a Dios el Hijo. Ella lo crió como niño, y bueno, es la tarea que ella tenía que cumplir, y la cumplió a la perfección. Pero no tiene ningún poder absoluto, no tiene ningún don especial. Ella no tiene poder sobre su Hijo. Eso es lo que debemos entender. Porque su Hijo es Dios el Hijo, el que creó todas las cosas. Así que ella no tiene un poder especial. Muchos dicen, fíjense en cómo ella fue a Cristo y Cristo le hizo caso. No, Cristo no le hizo caso. Cristo cumplió con el plan que él ya tenía. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijo Jesucristo a estos servidores? Dice que estaban allí, y continuamos el relato en el versículo 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 cántaros. O sea, podemos decir más o menos que eran 600 litros de agua. Bastante, ¿no? 600 litros de agua. Jesús le dijo, llená estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. O sea, estaban llenas, bien llenitas. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarla al maestro Sala, podemos decir al maestro, al jefe de los mozos, como decimos en Argentina, ¿no? Al jefe de los camareros, como decimos en Italia. ¿Y qué hizo? Un hombre que conoce cómo servir, un hombre, como se dice ahora, el encargado del catering. Y quiere decir que era una persona importante que sabía. No podemos decir que no sabía. Sabía todo, sabía de comidas, de bebidas. Y entonces se las llevaron. Y cuando esta persona verificó y se puso en la boca el agua, ¿qué dijo? Dice, el agua hecha vino, ¿no? Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, este hombre se encontró
con un vino excelente, ¿no? Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve antes el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Interesante. Era un vino tan bueno que él mismo se asombró. ¿Por qué lo dejamos hasta el final? Esto se tendría que haber servido antes. Después, cuando la gente está un poquito borrachita, entonces se sirve el inferior. Pero acá este era un buen vino. Y lo dice una persona que sabía de vino. Y continúo acá. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, vamos a continuar con esto la semana que viene, porque tenemos que sacar fruto de este milagro extraordinario que hizo el Señor Jesucristo. Que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga en todo.